Normalmente, cuando pensamos en las grandes historias, ya sabes, esas novelas o películas que nos mantienen despiertos hasta la madrugada, la memoria suele traicionarnos un poco. Sí, totalmente. Nos quedamos con lo más superficial. Exacto. Recordamos las explosiones, los giros inesperados de la trama, las traiciones así súper impactantes. Pensamos casi por instinto en la acción pura. Es una trampa, o sea, una trampa muy común. La acción es lo más ruidoso. Es, digamos, el espectáculo visual o narrativo. Son los fuegos artificiales. Ajá, los fuegos artificiales. Pero fíjate, si apagamos esos fuegos artificiales, si quitamos todo ese ruido superficial, nos damos cuenta de una verdad absoluta en la narrativa. Y es que una historia jamás se sostiene por lo que pasa, sino por a quién le pasa. ¿A quién le pasa? Exacto, ese es el núcleo. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda, un análisis a fondo para derribar la ilusión de la construcción de personajes. Vamos a explorar la arquitectura secreta, casi como una ingeniería psicológica. Una ingeniería que hace que un ser de ficción se sienta tan real que la audiencia pueda jurar que de verdad respira, ¿no? Tal cual. Y el objetivo de este análisis de hoy es ofrecer un atajo, una hoja de ruta directa para cualquier persona que esté por escribir su primera historia y quiera evitar esa parálisis monumental que produce la página en blanco. Es que es el mejor punto de partida posible para quienes nos escuchan, porque el mayor error conceptual al crear ficción es tratar al personaje como un simple nombre en una página. O como un muñeco, ¿no? Exacto, un muñeco de acción que movemos de un escenario a otro sin pensar. Un personaje es el núcleo narrativo absoluto, es el motor, el chasis y el volante. Sin ese vehículo, la trama entera es solo una lista de eventos aleatorios que, honestamente, no le importan a nadie. Bien, vamos a desempacar esto, ¿eh? Porque antes de que un personaje pueda, digamos, levantar una espada, resolver un asesinato o siquiera pedir un café, tiene que existir como una entidad compleja. A veces se usa la metáfora de una casa para explicar esto. Ah, sí, la de la fachada y los cimientos. Esa misma. Que la caracterización externa es la fachada y la interna son los cimientos. Pero para ser honesto, una casa es algo inerte. Simplemente se queda ahí parada. Yo, prefiero pensar en un personaje como un sistema de placas tectónicas. ¡Wow! Lo fascinante aquí es que esa es una imagen mucho más precisa, porque implica movimiento, implica una fricción constante. Exacto. La superficie, el paisaje que todos ven, es esa caracterización externa. Es, o sea, la apariencia física, el lenguaje corporal, la ropa que elige usar por la mañana, su entorno social. Pero debajo de esa superficie hay una presión inmensa e invisible. La caracterización interna. ¿Sí? Los valores fundamentales, las aspiraciones y, sobre todo, las contradicciones psicológicas. Y son precisamente esas contradicciones las que generan los terremotos en la historia. Porque, a ver, una entidad humana real jamás es de una sola pieza. La psicología de un buen personaje debe estar fracturada de alguna manera. Claro, tiene que tener grietas. Si alguien diseña un héroe que es valiente, generoso y perfecto en todo momento, pues ha creado un manipí, no una persona. La verdadera humanidad en la ficción nace cuando los deseos de un personaje chocan frontalmente contra sus propios miedos. Y ahí es donde entra el peso del pasado, ¿verdad? O sea, las heridas previas. Absolutamente. Las heridas del pasado definen los miedos del presente. Imaginemos a un personaje que tiene un deseo genuino, un deseo inmenso de encontrar amor y conexión. Ajá. Pero debido a una traición profunda en su pasado, ha desarrollado un miedo paralizante al abandono. Esa es su fricción tectónica. Quiere amor, pero le aterra la vulnerabilidad. Y esto se conecta directamente con la forma en que escribimos el diálogo, que es algo con lo que muchos escritores primerizos luchan un montón. El diálogo no es solo un dispensador de información. Para nada. Si este personaje que mencionas, que está aterrorizado por el abandono, se encuentra en una situación íntima, su diálogo rara vez será honesto y directo. Quizás use el sarcasmo como un escudo protector, o empiece una discusión por una tontería. Por un detalle menor, sí. Exacto. La capa externa, lo que dice con los dientes apretados, es hostilidad. Pero la motivación interna real es el terror a ser herido. El comportamiento externo solo adquiere sentido cuando comprendemos esa herida interna.
Y el lector percibe esa dualidad de inmediato, ¿sabes? Sabe que el sarcasmo es una armadura. Y eso genera una empatía súper profunda. Se crea una dinámica tridimensional. No hay una fachada desconectada de los cimientos. Hay una superficie que está siendo constantemente deformada por la presión de ese núcleo. Bien, tenemos entonces este sistema tectónico complejo. Un personaje fascinante, lleno de miedos y contradicciones, sentado en una silla. Pero, o sea, una persona compleja sentada en una silla no constituye una novela. No, definitivamente no. Si dijimos que el personaje es el vehículo, ¿qué es lo que lo obliga a pisar el acelerador? Y aquí quiero hacer de abogado del diablo, porque esta es una duda muy común en la audiencia. Si alguien le da a su personaje una motivación clara, digamos, quiere conseguir el trabajo de sus sueños. Ajá. Eso basta. Es estrictamente obligatorio que el personaje sufra, que atraviese un calvario de conflictos para que la historia funcione. No podemos tener una narrativa pacífica de alguien que simplemente logra lo que quiere. Esto plantea una pregunta importante, porque expone la física misma de la narrativa. La respuesta corta es no, no podemos. No podemos. No. Y la razón es que la historia necesita energía cinética. La motivación es el acelerador. Sí, es la fuerza absoluta que impulsa cada decisión. Pero acelerar en el vacío no genera fricción. Aquí es donde entra el conflicto, que funciona como la gravedad narrativa. Claro, sin gravedad, las ruedas giran en el aire y el vehículo no avanza. Se queda atascado. Exactamente. El conflicto, ya sea interno o externo, no es solo una molestia o un retraso en los planes del personaje. Es el mecanismo de prueba. Si el personaje quiere ese trabajo de sus sueños, va a la entrevista y se lo dan, pues tenemos una anécdota aburrida. Sí, te duermes leyendo eso. El conflicto choca contra la identidad del personaje para obligarlo a tomar decisiones difíciles. Tal vez para conseguir el trabajo tenga que traicionar a su mentor. Ahora, esa motivación choca contra sus valores morales. Es como chocar contra un muro. El conflicto lo obliga a decidir qué parte de su identidad es más importante. ¿Es la ambición o es la lealtad? Y esa decisión es dolorosa. Por eso parece que el personaje debe sufrir. No es un sadismo de quien escribe, es que la transformación profunda solo ocurre bajo presión extrema. Ese choque entre lo que el personaje desea y la resistencia del mundo es el verdadero combustible de la trama. Y sin ese conflicto, el personaje jamás se vería en la necesidad de cambiar, ¿no? De adaptar su psicología o de superar su miedo original. La evolución narrativa exige que su status quo sea destruido. Así es, destruido por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque claro, esta presión, esta gravedad que empuja en contra del protagonista, rara vez es una fuerza abstracta, casi siempre es otra persona. Sí, suele tener nombre y apellido. Los personajes no flotan aislados en una burbuja, existen dentro de un ecosistema narrativo muy delicado, y entender las tipologías de este ecosistema es vital para no poblar una historia con figuras inútiles. No tenemos al protagonista. Todo este peso de la evolución, de la psicología fracturada y del conflicto interno recae sobre sus hombros. Es el ancla gravitacional de la trama. Pero inmediatamente frente a él, ejerciendo una fuerza de atracción opuesta, está el antagonista. Y detengámonos ahí un segundo, porque la palabra antagonista tiene muy mala reputación. Automáticamente imaginamos a alguien con una capa negra riéndose en la oscuridad y planeando destruir el mundo. Un villano de caricatura, claro. Sí, el típico malo malísimo. Pero la definición mecánica de un antagonista es simplemente la fuerza opuesta que genera conflicto para el protagonista. Nada más. O sea, ¿no tiene que ser malo? Para nada. Un antagonista podría ser una institución gubernamental, burocrática, o podría ser alguien que genuinamente cree que está haciendo el bien. Podría ser una madre sobreprotectora que por puro amor intenta mantener a su hijo encerrado y a salvo, mientras que la motivación absoluta del hijo es explorar el mundo. ¡Wow! Los motivos de la madre son puros, pero chocan frontalmente con los del protagonista. Es una fuerza opuesta perfecta. Y orbitando alrededor de este choque principal, tenemos a los personajes secundarios. Y creo que aquí es donde muchas historias pierden el rumbo, ¿no crees? Tratando a los secundarios como simple decoración o relleno para que el mundo no se sienta vacío. Es un error fatal. Los secundarios jamás deben ser de adorno. Su función principal es complementar y enriquecer la dinámica central. Sirven para potenciar el conflicto o para iluminar partes ocultas de la psicología del protagonista.
Entrar a los arquetipos, ¿cierto? Sí, los personajes arquetípicos son figuras universales que residen en nuestro subconsciente colectivo. El mentor sabio, el aliado leal, el tramposo. Usar un arquetipo no es un cliché si se hace bien. Es ofrecerle al lector un asidero emocional rápido para que entienda el rol de esa persona en el ecosistema. Hay una división más en estas tipologías que me parece fascinante, que separa a los personajes en dinámicos y estáticos. Ah, sí, eso es clave. Los dinámicos son los que atraviesan la evolución completa de la que venimos hablando. El conflicto los rompe y los vuelve a armar de una forma distinta. Pero, quiero romper una lanza a favor de los personajes estáticos. Hay un estigma enorme de que si un personaje empieza y termina la novela siendo exactamente igual, entonces es producto de una mala escritura. Es un mito tremendo. Los personajes estáticos son herramientas estructurales absolutamente esenciales. Permanecen sin cambios para proporcionar un contraste. Exacto. Son el ancla del barco. Si el protagonista está atravesando una crisis existencial masiva, cuestionando toda su moralidad y cambiando sus lealtades de un capítulo a otro, la historia corre el riesgo de sentirse como un caos total. Un mareo para quien lee. ¿Sí? Quien lee necesita un punto de referencia fijo. Necesita a ese amigo incondicional cuya brújula moral es inquebrantable, o a un mentor cuyas convicciones jamás fluctúen. El cambio drástico del protagonista solo se percibe claramente porque podemos medirlo contra la inmutabilidad del personaje estático. Conflicto, el choque contra el antagonista y el apoyo de los secundarios, la mejor manera de visualizar cómo funciona este motor es aplicándolo a un arco narrativo real. A ver, danos un ejemplo. Hay un escenario clásico que ilustra esto a la perfección, típico de una novela de formación. Imaginemos a un joven de 17 años que vive en una ciudad pequeña y opresiva. ¿Ok? Vamos a desarmar a este chico capa por capa. Su caracterización externo inicial, su fachada, es ese estudiante, 17 años, atrapado en la rutina de un pueblo donde nunca pasa nada. Ajá. Pero bajamos a los cimientos, a su psicología. Es profundamente inseguro, pero al mismo tiempo tiene una curiosidad voraz. Ahí ya tenemos la falla tectónica. La curiosidad es un impulso que lo empuja hacia el horizonte, pero la inseguridad es la cadena que lo ata a su cama. Su motivación central nace de esa curiosidad, o sea, necesita escapar de la ciudad para encontrar su verdadero propósito. Pero claro, si simplemente empaca sus maletas, toma un autobús y encuentra el éxito, pues no hay novela. Entra el ecosistema a generar presión. Sus padres se oponen radicalmente a que se vaya. Personajes secundarios generando conflicto externo inmediato. Exacto. Luego, un mentor, tal vez un viejo profesor del pueblo, le ofrece una nueva perspectiva que lo ayuda a combatir su inseguridad. Pero, la parte más brillante de esta arquitectura es la creación del antagonista. Porque el antagonista no debe ser una figura aleatoria. Para que el arco narrativo alcance su máximo potencial emocional, el antagonista debe ser un espejo oscuro del protagonista. Un espejo oscuro. Sí, debe simbolizar sus propios temores internos. Esto es oro puro. Si este chico de 17 años tiene terror a fracasar, a descubrir que no es especial y a terminar estancado, el antagonista perfecto no es un criminal, sino alguien del mismo pueblo, que años atrás tuvo ese mismo sueño de escapar. Alguien que lo intentó, fracasó miserablemente y regresó lleno de amargura. Sí. Y ahora, este antagonista dedica su vida a aplastar los sueños de los jóvenes del pueblo, dictando que nadie puede salir, simplemente para no sentirse solo en su mediocridad. Esa es la culminación del diseño de personajes. El conflicto externo se ha convertido en una manifestación física del conflicto interno. Es increíble. Cuando obligas a este joven protagonista a enfrentarse a este antagonista específico, no lo estás obligando a pelear contra un hombre amargado, lo estás obligando a luchar directamente contra su mayor miedo de fracaso. El antagonista le está diciendo implícitamente, mírame, yo soy tú dentro de 20 años. De escalofríos de solo pensarlo, porque eleva la tensión al máximo. Y es al ganar ese enfrentamiento, o al menos al sobrevivir al choque con sus propios miedos encarnados en otra persona, que el chico evoluciona. Pasa de la pasividad a la acción. El motor arrancó, superó la gravedad y llegó a su destino psicológico. Esa es la anatomía de una obra maestra. Pero por supuesto, la teoría es inmaculada hasta que choca con la página en blanco. Cuando alguien intenta coordinar todas estas variables por primera vez,
es asombrosamente fácil que el ecosistema colapse. Hay trampas muy específicas que destruyen la credibilidad de una historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hablemos de esas trampas mortales, porque saber qué no hacer es tan importante como saber qué hacer. Y aquí hay una confusión sistemática. Hace un momento defendimos a muerte al personaje estático, pero el error número uno en casi cualquier manual de narrativa es la creación del personaje plano. Sí, se confunden muchísimo. No es una línea increíblemente delgada. ¿Cómo diferenciamos a un personaje estático, que es útil, de uno plano, que es un error catastrófico? La diferencia radica en la profundidad psicológica, no en el movimiento. Un personaje estático, como ese profesor viejo que actúa como mentor en el pueblo, no cambia su visión del mundo al final del libro. Pero sigue teniendo psicología. Tiene un mundo interior. Exacto. Tiene recuerdos, tiene motivos por los cuales decidió quedarse en ese pueblo. Tiene una forma particular de hablar que refleja sus años de enseñanza. Tiene cimientos, aunque la casa no se mueva del lugar. Es inamovible, pero es profundo. Tal cual. El personaje plano, por el contrario, carece totalmente de vida interior. Es literalmente bidimensional. Es un recorte de cartón. Se siente falso, porque no tiene motivaciones, ni miedos, ni contradicciones. Solo existe ocupando espacio físico en la escena, sin que sepamos jamás qué ocurre en su cabeza. Es como el escenario de un pueblo fantasma en una película antigua, donde la cantina es solo una tabla de madera sostenida por un palo por detrás. Abres la puerta y solo hay arena. Es una analogía perfecta. Eso destruye la inmersión del lector de inmediato, y el segundo error clásico es igual de destructivo. El personaje incoherente. El incoherente, que es aquel que actúa de forma contradictoria, pero sin ninguna justificación psicológica o narrativa subyacente. Esto es clave. Antes dijimos que las contradicciones humanas son buenas. Son excelentes cuando nacen de una fricción real, como alejar a alguien por miedo al amor. Tienen una lógica interna estricta. El personaje incoherente, en cambio, traiciona su propia naturaleza simplemente porque quien escribe necesita forzar la trama en cierta dirección. Lo obligan a hacer algo que no haría. Exacto. Es como si el protagonista, que ha sido un conductor prudente durante 300 páginas, de repente gira el volante y lanza el coche por un precipicio, sin ninguna razón aparente, solo porque el escritor se dio cuenta de que necesitaba una explosión para el clímax. El lector nota los hilos de la marioneta inmediatamente. Se rompe el pacto de confianza. Totalmente de acuerdo. Luego tenemos al personaje accesorio. Este es aquel que funciona puramente como un engranaje mecánico desechable. Como el típico camarero misterioso, ¿no? Ándale, ese mero. El protagonista está atascado en el caso de asesinato, entra a un bar y el camarero, del cual no sabemos el nombre ni nos importa si tiene familia, de repente recita exactamente la pista que el protagonista necesitaba escuchar y luego desaparece de la historia para siempre. Fue un simple dispensador humano de información. Es una solución perezosa. Si se necesita entregar información, es infinitamente mejor hacer que un personaje secundario ya establecido, que tenga sus propias motivaciones, sea quien interactúe con ese descubrimiento. Lo que nos lleva al cuarto error fatal, que es el personaje redundante. Esto pasa muchísimo cuando las historias crecen descontroladamente. Un personaje redundante es el que repite exactamente las mismas funciones narrativas o rasgos de personalidad de otro miembro del elenco, sin aportar nada nuevo a la ecuación. Si es un desperdicio, si el protagonista ya tiene un amigo incondicional que es sarcástico y sirve como alivio cómico frente a la tensión, introducir a un segundo amigo leal y sarcástico es un desperdicio de oxígeno narrativo. Claro, están compitiendo por el mismo espacio. La atención del lector es un recurso finito y de suma cero. Cada línea de diálogo que le das a ese segundo amigo redundante, se la estás robando al desarrollo del amigo principal. Hay un ejercicio mental fantástico para la gente que escribe, sobre todo en la fase de revisión: someter a su elenco a la prueba de la fusión. Si tomamos a dos personajes secundarios, los combinamos en una sola entidad y la trama principal no sufre ningún daño estructural, es la prueba definitiva de que uno de ellos será redundante. Hay que podar esas ramas sobrantes para que el tronco principal reciba toda la luz y crezca más fuerte. La poda es dolorosa, sí, pero es la única forma de mantener el ecosistema equilibrado.
Al final, toda esta inmersión nos lleva a comprender que dar vida a la ficción es un acto de malabarismo con fuego. Es construir una identidad externa reconocible, pero anclarla a una psicología interna repleta de miedos y deseos. Es tomar esa motivación y estrellarla contra el muro de un antagonista que refleja los peores terrores del héroe. Y a través de ese choque, observar cómo el personaje se rompe y evoluciona de manera irrevocable. Cada decisión, cada diálogo, cada interacción está al servicio de esa transformación, y todo orbita alrededor del choque central. Pero, fíjate, si nos detenemos a contemplar este mecanismo finamente ajustado, surge una reflexión final que puede cambiar por completo la forma en que abordamos una historia. Hemos hablado del antagonista como la fuerza opuesta, como el muro contra el que choca nuestro héroe. Ajá. Pero si giramos la cámara por un segundo, en la mente del antagonista, él no es el villano. Claro que no. En su propia percepción, él es el centro del universo. Él es el protagonista de su propia epopeya, impulsado por sus propias motivaciones desesperadas, aterrorizado por sus propios miedos y viendo a nuestro héroe como la fuerza destructiva que amenaza su mundo. ¡Wow! Quizás el secreto definitivo para crear al antagonista más inolvidable de la historia no es diseñarlo como un obstáculo, sino construirlo con la misma reverencia, las mismas capas y las mismas contradicciones con las que construimos a quien consideramos el héroe. ¿Qué impacto tiene cambiar la perspectiva de esa manera? Entrar en la mente de la oposición y descubrir que, allá adentro, el motor funciona exactamente con las mismas reglas. Es una revelación inmensa. Lo cambia todo. Para quienes nos escuchan y que estén a punto de enfrentarse a esa intimidante página en blanco o que simplemente vayan a abrir un libro esta noche antes de dormir, utilicen estas herramientas como una lente. Busquen las fracturas internas, identifiquen cómo el entorno presiona esas heridas y observen la evolución. La arquitectura secreta siempre ha estado ahí, latiendo debajo de las palabras, esperando ser descubierta para darle verdadera vida a la ficción. Hasta la próxima inmersión profunda.